Aquí estamos de nuevo en este Vivo en Argentina. Mañana se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado en nuestro país, pero además 38 años de un movimiento, de una primera marcha que fue un gran cambio social, cultural y político en nuestro país. Estoy hablando de la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, ¿o no, Mariana? Sí, y además se estrena hoy, decíamos, en la pantalla de la televisión pública, un documental que cuenta la historia de las madres. Presentamos el tema y enseguida hablamos con sus protagonistas. Yo de que se lo llevaron a los chicos no paré nunca. No sé, me parece que es la única manera que va a permitir mantenerlos vivos a ellos, ¿no? ¡Viva nuestros hijos! ¡Viva nuestros hijos! Estábamos adentro de la plaza y parecía que éramos leones. Mañana, 24 de marzo, se cumplen 39 años del golpe de Estado que instauró la sangrienta dictadura cívico-militar. Para conmemorarlo, entre hoy y el jueves próximos, la TV pública pondrá al aire Madres de Plaza de Mayo, la historia. Un pequeño grupo de madres desaparecidos dio un paso inesperado para el poder dictatorial. Se instaló en la Plaza de Mayo a denunciar el terrorismo de Estado. Los orígenes, sus denuncias del terrorismo de Estado, su constitución como principal símbolo de resistencia a la dictadura cívico-militar. En cada capítulo, son las propias madres las que cuentan su historia de dolor, lucha y militancia. Para evocar el 38º aniversario de su primera marcha alrededor de la plaza, y para no olvidar el pasado, entender el presente y proyectar el futuro, hoy vamos a hablar de Madres de Plaza de Mayo, la historia. Y vamos a adelantar un poquito de los emocionantes testimonios que veremos a partir de esta noche, después del fútbol, para la pantalla de la TV pública. Sobrevivientes de tanto infierno, todo un pueblo. Bueno, y estamos acompañados por Eve de Bonafini. Muchas gracias, Eve, por estar acá. Ahora ustedes. Con Tristán Bauer, que es presidente de Radio y Televisión Sociedad del Estado, y también con Ulises Gorini, que es el guionista, periodista, gran investigador de los derechos humanos y que ha escrito 2 tomos enormes. Quien quiera profundizar un poco más en la historia del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo tiene sus 2 tomos para leerlo. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Qué significado tiene, Eve, poder poner en la pantalla de la televisión pública esta serie que aborda la historia de estos 38 años de las Madres de Plaza de Mayo? Y tiene un significado enorme para nosotros porque hasta ahora no hemos conseguido tener ninguna serie o película que nos representara como las madres queremos. Porque nosotros somos un movimiento político muy complejo, complejo en lo que queremos, en nuestra forma de pedir. Entonces esta dureza que nos caracterizó siempre hacía que muchos decían, no, hacemos una película de la tuya, de tu vida. Vos contás de tu vida como, no. Yo quiero que sea de las madres, porque claro, no lo hice sola esto. Y entonces siempre estaba esa cuestión, ¿no? Y claro, porque si te hablas de tu vida, te cuenta cuando sos chiquita, que fuiste a la escuela, te pasas media película y después Y yo lo que quería, que esto que pasó, que está maravilloso, que no tengo palabras para decir lo contentas que estamos las madres. Ulises es un investigador hace más de 20 años que conoce mucho de nosotras. Y gracias a Tristán, que se puso en firme, pudimos tener este éxito de que nos vemos bien reflejadas, que está como queremos, que no hay nada para decir, hay mucha imagen, además que las madres hablamos está la imagen, o sea que no estamos contando cosas que no pasaron, hablamos y se ve. Están los documentos. Claro, porque se trabajó mucho sobre eso también. Tristán, y esto es un proyecto que se inició como 3 años atrás, cuando te llevaron la idea. Sí, porque, bueno, no es fácil narrar semejante epopeya, ¿no? Para nosotros los que hacemos la televisión pública, esta es una producción de Canal Encuentro, es un orgullo haber trabajado estos años con las madres. La verdad que la tarea de Ulises ha sido titánica porque condensar primero en sus 2 libros y después en una serie toda esa historia es complejo. Nosotros me parece que estamos cumpliendo con algo que estaba pendiente, ¿no? Tener una serie que narre, que muestre, que vea esa historia de lucha, de dignidad, la actitud de cada una de las madres. Ayer Eve nos contaba que las madres tienen hoy entre 80 y 101 años. Entonces tener muchos de esos testimonios, estos testimonios
acompañados con material de archivo, se hizo una investigación de archivo fotográfica, fílmica, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Me decía Ulises que incluye material de la televisión holandesa, incluso que fue la primera televisión que las descubrió de alguna forma o las mostró al mundo como movimiento de resistencia, ¿no? Mundial. Y fue el primer grupo de solidaridad que se formó en Europa. Contanos de eso. De las mujeres holandesas. Lo presidió la mujer del primer ministro holandés y eran todas mujeres de la cultura, historiadoras, escritoras, periodistas de la televisión. Y vos sabés que se murieron todas. Y eran mucho más jóvenes que nosotros. Una cosa tremenda. Ulises, digo, desde el guión, con un tema tan sensible, que a veces las imágenes valen más que 1000 palabras. Digo, ¿cómo se hace para narrar y de pronto no caer en un golpe bajo o desviar la atención? Digo, porque con un tema tan sensible, más allá de todo lo que se trata, digo, ¿cómo se hace para no desviar la atención de un tema tan sensible? Mira, una de las cosas que fuimos conociendo a partir de la investigación sobre las madres es que no había que dramatizar, ¿no? Que no había que exagerar el tono dramático, a pesar de que es un movimiento que está anclado en una de las tragedias más grandes de la Argentina, del terrorismo de Estado, el peor episodio del siglo XX quizás, ¿no es cierto? A pesar de eso, creo que una de las claves de la emergencia de las madres como movimiento fue que se pudieron sobreponer a ese golpe. Y se transformaron y hasta llegaron, te podría decir, hasta conocer la alegría de la lucha, a pesar de la tragedia de haber perdido a sus hijos, ¿no? Ellas, si vos ves, por ejemplo, los testimonios de Eve y de otras madres en la serie, vas a ver que hasta incluso hay momentos en que te podés sonreír de las cosas que cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, de cuando se cuenta el surgimiento de la marcha en torno a la pirámide, a partir de una orden de represión, de que circulen porque está prohibido, que es estado de sitio, y ellas empiezan a caminar de dos en dos, como una respuesta, si querés, irónica a la orden, porque la desvirtúan en el propio acto de caminar en forma inmediata y nace la Marcha de las Madres. Bueno, ahí es un símbolo claro de la resistencia, ¿no? Empezar a marchar frente al decir no se pueden reunir. Claro. O como cuando les pedían el documento a alguna de ellas para intimidarla, para separarla del grupo, para que se asustara, y ellas van y entregan 300 documentos de identidad. Y entonces atoran a la policía, que no da abasto, y a su vez están neutralizando el terror que quieren meter en esa madre que habían tomado individualmente. Yo, ¿sabes qué? Que pensaba que está muy naturalizado la presencia o la existencia de las madres, ¿no? Con el paso del tiempo, de su lucha incansable, y qué importante rescatar el contexto que se paraban solitas frente al poder que desaparecía a sus hijos, frente al poder que tiraba los cuerpos en el río, ¿no? Es muy fuerte esos primeros años, la soledad de estas mujeres, ¿no? Como 14, 15, 20 mujeres, las ves ahí en la plaza, en ese momento de la historia argentina, y dices, bueno, ¿cómo pudieron? Esto que decís vos queda muy fuerte plasmado, no solamente en la narración, sino en las imágenes. Lo que acaba de contar Ulises, esto marchen, se logró, se encontró en Europa la filmación cuando está el policía y dice marchen, o sea que vos vas a ver... Cuando dice caminen, vos ves a la maestra y ves al policía que le dice caminen, caminen. Entonces, viste, casi la policía creó el movimiento. Si te impresionante. Claro, sí. Nosotros nos reímos de eso porque, bueno, caminen, caminemos. Eve, ¿y cómo fue esto, digo, los primeros años de ese? Que para empezar a marchar es cuando crecimos, cuando vieron que éramos como 60 o 70, que sería como el mes de agosto, no nos acordamos cuándo. Porque mientras nos juntábamos... El 30 de abril fue... El primer día que fuimos. El primer día que marcharon, porque, del 77. No, que nos juntamos, que no se marchamos. Y llevábamos tejidos. Recordá porque como seguramente del otro lado también hay gente joven que ha perdido ese inicio de ustedes, el inicio de por qué los pañuelos, también recuperar parte de esa simbología, ¿no? Del por qué. Yo creo que el movimiento nació cuando estábamos en la iglesia Estela Maris, de la Marina, que íbamos porque ahí había un sacerdote, un obispo que sabía todo. Entonces le íbamos a preguntar y a veces decía, sí, a fulano lo torturaron, nosotros
Hasta un día le dijo una madre que su hijo había muerto, entonces le pedimos al Papa que le exigiera a ese obispo que nos diga cómo sabía que el hijo había muerto. Pero nos revisaban, nos hacían sacar los zapatos, las carteras, pero era bien milico. Entonces Azucena un día dijo, basta, no vengamos más, acá vayamos a la plaza, acá no vengamos más. Basta, madre, no vengamos. Yo creo que ese ahí fue el nacimiento, cuando ella nos convocó a la plaza. Que nos convocó desde ahí, porque cansada de que nos era como un oprobio, ¿viste? Claro. Pero claro, te decían, sáquese los zapatos, muestre la cartera, deje la cartera. Vos contar que el tipo te dijera algo, ¿no? Y el pañuelo, recordalo. Y el pañuelo nació en una marcha a Luján. Esas marchas que se hacen a Luján, viste, que van tantos jóvenes, y querían demostrar que no pasaba nada, que estaba todo bárbaro. El 9 de octubre del 77 se arma la marcha y nosotros dijimos, bueno, tenemos que ir, porque si van a ir tantos jóvenes. Claro, para dar a Pero conocer. claro, que no nos conocíamos, no sabíamos casi como los apellidos, y para encontrarnos en la marcha, que cada una venía de un lugar diferente, decidimos ponernos algo que nos identificara. Y una madre dijo, che, si nos ponemos un pañuelo en la cabeza rojo, no se ve, azul, no se ve, blanco. Y uno dijo, ay, si es blanco, pongámonos un pañal de nuestros hijos, que antes no eran descartables. Claro, eran de tela. Claro. Casualmente va a haber una gran exposición en el mundo que se va a llamar La Madre, y nos pidieron el primer pañuelo de gasa y el que usamos ahora. Así que se los estamos por mandar a unos italianos que van a hacer eso como un símbolo Qué de lindo. lucha por la paz y por la vida. Eve, digo, cuando uno tiene claro el objetivo, digo, por qué luchar, por qué pelear, hacia dónde va, obviamente es mucho más fácil el recorrido. Pero, ¿cómo se hace para mantenerse tanto tiempo? ¿Cómo para seguir con la lucha? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son los recursos que usaste para no ceder en algún momento cuando uno puede bajar los brazos, ¿no? Mira, yo creo que lo más importante es el planteo que nos hicimos de no abandonar nunca a los hijos, ¿no? Porque si uno tiene el hijo en la casa, le hace la comida, le planta la ropa, toda la vida. Y dijimos, nosotros no lo podemos abandonar nunca. Después plantearnos la socialización de la maternidad, ser madre de todos. No pelear nada más que por nuestros hijos, porque hay miles de pibes que nadie los pidió. Y nosotros asumimos esa responsabilidad. Y después hacer algo todos los días. Yo creo que el gran secreto de las madres es que todos los días, hoy todavía, hacemos algo. La gente que está con nosotros no se va a aburrir nunca, porque somos creadoras permanentemente de otras cosas y también las ganas de crecer. Claro. Bueno, Y así tuvimos un boletín, una revista, un periódico, la Una universidad, radio. una radio, el CUNY, biblioteca, librería, La universidad. la hormiguita colorada, sí, el instituto ahora. Así que siempre, y estamos pensando siempre en otra cosa, a pesar de que mucha gente piensa que entre los 80 y los 100 años uno no puede tener esperanzas y sueños. Sin embargo, las madres tenemos sueños, esperanzas, y sabemos que vamos a seguir haciendo cosas. qué bueno. Y Tristán, vos como cineasta, poder tener la posibilidad de ser parte de la creación de este material, Para ¿no? mí es una maravilla. Y era algo que estaba pendiente, ¿viste? Era algo que teníamos pendiente. Nosotros, como televisión pública, tenemos la obligación de hacer esto y de brindarlo por la pantalla para todos. Y es profundamente conmovedor, ¿no? Acá en la serie vos ves como dos líneas. Una línea que es la historia argentina y otra línea que es la historia de estas mujeres extraordinarias. Y entonces, en los momentos de luces y sombras de nuestra historia, ves siempre, hasta en los momentos más tremendos, hasta incluso en el capítulo 2, cuando hacen desaparecer a las mismas madres y las van a buscar a ellas, hasta en esos momentos siempre la actitud de las madres es una actitud de lucha, de dignidad, de amor y de enfrentar a las tragedias que ocurrieron en la Argentina, no solamente en los tiempos de la dictadura, porque la serie llega hasta el gobierno de Néstor Kirchner, sino también en todos los momentos de democracia, ¿no? Es muy fuerte esto, la línea de la historia argentina y la actitud de las madres durante todos estos 38 años de lucha. Ulises, tu vocación, esta cuestión de historiador, de investigador, en algún momento, empezás a investigar, a narrar todo esto y te involucrás emocionalmente. ¿Cómo haces para sobrellevar eso? Mira, es muy fuerte trabajar con la historia de las madres de Plaza de Mayo. Aún hoy, después de tantos años, más de 2 décadas que investigo el tema, me sigo emocionando casi como el primer día. Hay cosas que te quedan
que se repiten. Yo, entre otras cosas, para esta serie trabajé en entrevistas a las madres. Muchos de los relatos de ellas yo los conocía, otros los descubrimos, porque no todo salió de viejas investigaciones. También el proceso de creación de la serie fue en parte una investigación. Pero aún escuchando cosas que ya conocía, me volví a emocionar y volví a impactar, ¿no? No te hablo solamente de momentos de tristeza, también de momentos de alegría o de esas picardías que te contaba, ¿no? Así que sí, es muy impactante. Es más porque se trata de un fenómeno muy singular, en esto que vos decías antes de cierta naturalización del fenómeno, ¿no? Se habla como si fuera una cosa, una ley de la naturaleza. Que estuvieron ahí siempre, en la plaza, sí, ¿no? Que estuvieron ahí siempre. O que fue natural y lógico llegar a la Plaza de Mayo. No, de ningún modo. Claro. Primero porque las madres de Plaza de Mayo, en un sentido, son un pequeño grupo en relación a la cantidad de familiares de desaparecidos y de madres de desaparecidos. Las madres de Plaza de Mayo llegaron a ser tales a partir de superar las trabas que otras madres no pudieron superar. No es solamente la idea del amor materno, porque también las atrapó a otras mujeres en la condición subordinada de la mujer, que era ama de casa pero no podía ir a la plaza a protestar. Es decir, estas mujeres se transformaron a sí mismos para estar en la plaza. Yo pensaba no era algo en natural. eso, recién Tristán decía mujeres extraordinarias, ¿no? Se han convertido en mujeres extraordinarias, pero eran mujeres, uno podría decir, comunes, mujeres que estaban en su casa. Siendo mujeres claro, comunes. pero han hecho una Sigo lucha haciendo extraordinaria. Todo, lavo, plancho, cocino. Eso lo sabemos. Me preparo la comida para venir los lunes a la casa de las madres. Somos mujeres. Eso es no lo que nos creo que hay pongan que como mujeres destacar. diferentes, Exacto, no. creo que eso No es lo somos que de otro planeta, que le somos da de otro este. valor también, Lógico. porque el contexto, el momento histórico las puso en ese lugar, Lo que ¿no? pasa es que fuimos muy inventivas para las cosas. Cuando nos llevaban presas, que llevaban de a una, muchas veces algunas madres nos pusieron en una celda con un muerto, toda una noche, que vos sabías que era el hijo de alguna, pero no sabías cuál, porque no lo querían ni mirar. ¿Qué pasaba? Esa madre no quería volver a la plaza. Entonces decidimos ir todas presas, por eso nos decían las locas. Eso también, ¿no? Y íbamos todas presas. Uno piensa este contexto histórico en el cual han tenido fuerte apoyo, no solo político, sino social. Hay un reconocimiento en la historia, pero uno habla de 30 y pico de años atrás, y tal vez no tantos, eran señaladas como las locas, subversivas, ¿no? Como el Madres de terroristas. Madres de terroristas. También vencer esa Bueno, lógica entonces decidimos ir mediática todas que las presas. instalaba ahí. Íbamos todas presas y cuando llegamos a la comisaría, inventamos cantar el himno. Entonces los milicos se tenían que cuadrar y a veces cantábamos 2 himnos. ¿Entendés? Genial la creatividad frente, pero uno no puede perder de vista el terror que imperaba, ¿no? Que uno... Claro, pero éramos 40, 60, 20, ya no era una. Claro. Cuando vos vas presas un montón, ese colectivo tiene una fuerza impresionante. Bueno, esta noche la podemos ver la serie por nuestra pantalla, por la Empieza. TV pública, hoy después del fútbol, mañana martes a las 22:30, el miércoles a las 22:30 también, y el jueves 22:30 toda esta serie, pero la semana pasada hubo el preestreno. El preestreno, y estuvimos ahí, ¿o no? Sí, estuvo Diego Zucalesca. Me trabé toda. Zucalesca. Diego Zucalesca, y esto pasaba. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos. Estamos en el espacio Inca Kilómetro Cero a propósito del preestreno de Madres de Plaza de Mayo, La Historia, una película que cuenta precisamente 38 años de historia. La idea es recuperar la memoria, el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Estas mujeres siempre emocionan, la fortaleza que tienen todavía, la forma en que acompañan todo, cómo militan, cómo siguen soñando el nombre de los viejos sueños de sus hijos. Todo lo de ellas es particularmente una emoción, además de todo lo que políticamente
implica la película y el contenido de la misma, esta historia de más de 30 años de la propia Argentina, me parece, y sabiendo quiénes son los realizadores, que estamos frente a la posibilidad de algo muy, pero muy importante, muy trascendente y sobre todo muy justo. Las conozco de toda la vida, las conozco de siempre y muchas veces ellas no logran dimensionar el lugar histórico que están, ¿no? Y por ahí verse en la pantalla, quizás están viendo la lucha de un colectivo, no la lucha individualmente cada una de ellas, pero bueno, yo creo que hoy lo van a ver, hoy van a poder reflejar la dimensión y bueno, es una película, estas cosas quedan en la historia y quedan también para que cuando todos los argentinos y el mundo puedan tomarse su tiempo y ver este documental que va a quedar en el corazón de todos, creo que va a ayudar para que la lucha de ellas realmente siga de generación en generación cuando ya no estén, ¿no? Hace aproximadamente más de 1 año y medio que venimos trabajando junto a las madres, junto a Tristán Bauer, a Ulises Gorini y a la casa productora El Perro en la Luna para la realización de esta serie televisiva que para nosotros era fundamental, con un archivo inédito que conseguimos en televisiones holandesa, alemana, inglesa. Este material va a contar lo que son ellas, que son un ejemplo, el recorrido, cómo a partir del dolor salieron, se transformaron en un sujeto político y cómo nuestra sociedad hoy es mejor de lo que hubiera sido sin ellas. Estoy muy emocionada de estar acá porque creo que hay que contar la historia de la Argentina y estas mujeres son conmovedoramente uno de los núcleos más importantes de nuestra identidad política, social y de memoria, verdad y justicia, que ningún país del mundo se ha reconstruido sin eso, ¿no? Desde la antigüedad a la actualidad, ¿no? Las madres fueron el puente que nos permitió recuperar esas banderas de esa generación militante, luchadora, maravillosa, y también son un ejemplo de construcción de futuro, así que es para mí, para el Gomón y para todos los espacios Inca va a representar lo mismo. Sobrevivientes de tanto infierno, todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará, la sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Ahí estaban todas las voces y en este preestreno que, repito, vamos a disfrutar a partir de esta noche después del fútbol en nuestra pantalla de la TV Pública, martes, miércoles y jueves, 22:30 horas. Me quedaba con una pregunta que seguramente te la habrán hecho, pero no puedo evitar de hacértela. ¿Por qué madres y no padres? Bueno, hubo un grupo de padres que vinieron y nos acompañaron y otros tenían que trabajar porque vos pensás que los padres perdían el trabajo. Mi marido, que tenía un cargo, lo tiraron en un galpón, ni silla para sentarse tenía. El contador del taller naval, que les apareció el hijo, le sacaron todo, le dejaron nada más que el escritorio. Todo. Y él iba y estaba en el escritorio y se volvió como loco. Entonces los padres tenían que trabajar. Y los que podían venían. Y bueno, en las casas como en la mía, que se hacían las reuniones, los maridos apoyaban. Pero en realidad, cuando se quisieron poner de acuerdo, se hicieron muchas reuniones. Pero las madres lo que hicimos, que fue por encima de las razas, las religiones y los partidos, estaban los hijos. Y los padres no pudieron, porque uno era radical, el otro era peronista, el otro era comunista. Saltaban las cosas, a la media hora de la reunión o a la hora ya saltaba todo por el aire. Porque cada uno tenía una formación diferente, ¿no? Y también les costó por eso. Pensaba también, Ulises, mencionaban ahí en el informe que veíamos del preestreno de ayer, todo el material que se pudo recuperar, ¿no? También Tristán, ¿no? En esto deben haber trabajado mucho. Qué importante cómo fue la mirada de las televisiones de otros países que primero estuvieron acá para documentar de alguna forma este movimiento que se estaba gestando, ¿no? Claro. Bueno, esto que decía Tristán en un momento, ¿no? Hoy la televisión pública paga una deuda con las madres de Plaza de Mayo, porque la televisión en la Argentina había sido parte del aparato terrorista en Argentina y silenció durante muchos años la historia de las madres, ¿no? Entonces, para hacer este trabajo, esta serie, y mostrar imágenes de las madres, el único recurso que había era ir a la televisión extranjera. Y uno de los materiales más interesantes es este programa
que se ve parcialmente de la televisión holandesa, donde las madres todavía están sin pañuelo porque el pañuelo no había surgido, y las vemos en sus primeros días, en el año 78. Impresionante, ¿no? Que hayan estado acá en ese momento. Exactamente, las descubren a partir del Mundial de Fútbol, que la dictadura había montado para encubrir el genocidio en parte, y ellas utilizan ese escenario montado para la dictadura otra vez para darlo vuelta y convertirlo en un escenario de denuncia. Y lo logran a través, por ejemplo, de esta televisión holandesa. Y después, bueno, otras televisiones, ¿no? La televisión española, francesa, van a aportar materiales que no estaban en nuestra televisión. Después sí, ya vendrán otros tiempos y la televisión mostrará algunas imágenes de las madres. Siempre no con mucha abundancia, ¿no? Pero bueno, esto es, como decía antes Tristán... Son 8 horas, casi 8 horas, ¿no? Una serie se van a transmitir capítulos dobles, doble capítulo por día. Y después lo va a dar Encuentro también. Y después se pasa por la pantalla de Encuentro y después se va a enviar también a todo el sistema educativo Eso pensaba, argentino, ¿no? Fundamental. Es un documento. Muy importante para trabajar en los colegios, en las escuelas, en las universidades, y sí, se va a hacer también toda esa difusión. ¿Y sabés por qué es importante? Porque las madres no partimos del horror ni de la muerte, partimos desde la vida. Desde la esperanza. Y eso entusiasma mucho a los jóvenes. Claro. Como nosotros no aceptamos reparación económica y nunca damos por muertos a nuestros hijos, ni buscamos cadáveres, lo hacemos desde otro lado. Y al ponerle vida a la muerte, la juventud se engancha mucho con eso. Claro. Porque si no es muy destructor lo otro. Claro. Muchas gracias, muchas gracias por este trabajo tan importante. Eve insiste mucho en esto, ¿no? En la vida frente a la muerte. Cuando la recuperación de la ESMA lo dijo con muchísima claridad lo que debe ser el espacio que ellas tienen allí. Y Eve, para nosotros, los que hacemos la televisión pública, esto es muy importante. Este lugar, este estudio en el cual estamos en este momento fue diseñado y construido para instalar esa cultura de la muerte. Este lugar, este espacio, era parte del aparato de propaganda y justamente negaba esas imágenes que no hubo que buscarlo en los archivos de Argentina, sino, como bien lo dice Ulises, hubo que buscarlo en los archivos de la televisión europea, la mayoría públicas, que venían a mostrar el horror de la Argentina. Entonces, para nosotros hoy tenerte acá, la serie que vamos a pasar tiene que ver con esto que decís vos del cambio de signo, ¿no? Borrar el signo de la muerte, el signo de la represión, de la tortura, de la dictadura, y avanzar hacia el signo de la vida, hacia el signo de la construcción democrática. Las madres nunca pedimos venganza, nunca rompimos nada para hacer la marcha, nunca pintamos nada para hacer. Eso también fue una cosa que cuidamos mucho las madres. Eve, Tristán, Ulises, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto haberlos tenido aquí. Muchas gracias. De verdad. Y estaremos atentos esta noche en nuestra pantalla a empezar a seguir este ciclo de series. Bueno, nos metemos en un corte, Mariana, ¿te parece bien? Corte y enseguida volvemos con más Vivo en Argentina. Dale. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria